noches, ciudadanos de Puerto Viejo. Una vez más estamos reunidos para poder conversar con ustedes sobre temas tan importantes como ciudades saludables. ¿Y por qué conversamos sobre ciudades saludables? Porque nos interesa que Puerto Viejo sea un cantón saludable. Esta noche vamos a hablar sobre ciudades verdes. Y yo me voy a referir en general a aquellas ciudades que en el mundo han sido catalogadas como ciudades verdes y la importancia de cómo estas ciudades en diferentes partes del planeta lograron iniciar un trabajo para poder mejorar el medio ambiente, mejorar la calidad de vida, empezar a trabajar por el cambio climático. Hay 11 ciudades que han sido catalogadas como ciudades verdes en el mundo. Pero ¿qué es lo que ha hecho posible que estas ciudades alcancen de alguna manera esta meta? Primero y antes que nada, planificación. La planificación y el tiempo, porque hay ciudades que durante décadas han trabajado para poder llegar a ser una ciudad saludable. Tenemos entre estas ciudades, por ejemplo, Malmö de Suecia, tenemos Curitiba, tenemos Vancouver, tenemos Portland, tenemos también Copenhague y dentro de América Latina tenemos también Chile. ¿Qué es lo importante? ¿Qué han hecho estas ciudades? Estas ciudades, por ejemplo, han trabajado mucho en energía limpia, en tecnología, en innovación. Hay ciudades que tienen más de 200 parques. Curitiba, por ejemplo, tiene 14 parques, tiene 16 bosques. ¿Qué significa esto? Que estas ciudades se han preocupado por mejorar y por aumentar los espacios verdes en sus ciudades, sobre todo en las partes urbanas. Cuando nosotros hablamos de ciudades verdes, tenemos que también señalar qué nos pide la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que debemos tener un mínimo de 9 a 10 metros cuadrados de espacios verdes por cada habitante. Muy bien, hemos hablado de planificación, hemos hablado de cambio climático, hemos hablado de décadas para transformación. Hemos hablado de ciudades que se encargan de mejorar su calidad de vida con los espacios verdes, pero también han trabajado en mejorar la parte fluvial, los ríos, muy importantes. ¿Por qué? Porque esa es la vida de las ciudades, en donde realmente, como en Suecia, por ejemplo, nosotros vemos que ellos desde la década de los 60 empezaron a limpiar todos sus ríos y en la actualidad usted en cualquier río de Suecia puede pescar el famoso salmón. Y entonces, en este momento que sabemos que las grandes ciudades en el mundo han logrado este objetivo, han logrado llegar a esta meta, entonces aterricemos aquí, en nuestro Puerto Viejo, en nuestro territorio. Y entonces yo les voy a decir a ustedes que la mayor población está condensada y está ubicada en las zonas urbanas, que apenas corresponde a un 7% de todo el territorio del cantón Puerto Viejo. Eso significa lo que es Puerto Viejo ciudad, urbano, y lo que es las cabeceras de las parroquias rurales. ¿Qué más podemos hablar de la importancia? Yo digo, Puerto Viejo, el cantón Puerto Viejo, tiene río que en su momento fue realmente dada la espalda. ¿Por qué? Porque no lo cuidamos. Imagínense ustedes que al inicio de la administración del alcalde Casanova se tuvieron que cerrar más de 500 clandestinos de las casas, realmente cómo las aguas servidas iban al río. Todas estas guías clandestinas de aguas servidas fueron cerradas en la ciudad. ¿Qué significa esto? Que el río mejoró. Lo que no debemos olvidar es que nuestro río atraviesa otros cantones. Por lo tanto, la responsabilidad de cuidar ese río maravilloso que tenemos no es solamente del cantón Puerto Viejo,
compete a otros cantones con los cuales también debemos trabajar de manera mancomunada para cuidar este río que es vida para nuestros pueblos. Es importante que ustedes conozcan y sepan que los espacios verdes tienen muchos beneficios. Primero, se transforman en sitios de recreación. ¿Para quién? Para las personas, para las familias, pero sobre todo para las personas que tienen menos recursos económicos. Ustedes saben en la actualidad las dificultades económicas, entonces los espacios verdes se convierten en esa recreación para los niños, para los adultos mayores, para las familias en general. Es muy importante que cada uno de ustedes sepa lo importante que es cuidar los espacios verdes, trabajar por los espacios verdes. ¿Cuáles serían las razones para que nosotros podamos entender que como ciudadanos debemos proteger esos espacios verdes, esos parques, esos parterres? Primero, porque estamos cuidando del cambio climático. Segundo, porque estamos reduciendo la temperatura. Los árboles y los espacios verdes llegan a reducir hasta 4 grados centígrados de temperatura, con lo cual reducimos también el uso de los acondicionadores de aire. Ustedes saben que utilizar los acondicionadores de aire sí que va a causar un problema en el cambio climático porque son generadores de gases de efecto invernadero. ¿Qué más es importante para ustedes y para nosotros, para todos los ciudadanos, cuidar estos espacios verdes? Porque definitivamente también son salud. Los espacios verdes son espacios saludables. Van no solamente a mejorar la salud física, porque usted al caminar, usted reduce los niveles de ansiedad, reduce los niveles de estrés, reduce la depresión. Ustedes tienen que saber que la depresión es un problema bioquímico, que cuando se reducen los niveles de serotonina, ¿verdad? Eso causa depresión. Pero en los espacios verdes, que son no solamente de recreación, nos permiten también hacer ejercicio. Nos permiten caminar, nos permiten andar en bicicleta, nos permiten hacer ejercicio, nos permiten hacer una bailoterapia, un tai chi. Todo este ejercicio físico va a mejorar la salud de las personas que van a los espacios públicos, a estos espacios verdes. Primero porque reducen los problemas de hipertensión, los problemas de diabetes, porque van a tonificar las piernas, porque van a mejorar el sistema cardiovascular. Por lo tanto, los espacios verdes se transforman prácticamente en un consultorio médico, porque claro, aquí vamos a tener y a conseguir salud. Es importante además que ustedes conozcan que cuando en Costa Rica especialmente hay un proyecto muy hermoso, y lo comento porque vale la pena conocerlo, que son cosas que podemos hacer nosotros aquí en Puerto Viejo, y es que ellos, para reducir el uso de acondicionadores de aire, lo que hicieron fue sembrar hiedra en las paredes, cerca de los edificios, en las paredes de los edificios, para poder reducir los grados de temperatura que existían especialmente en América del Sur, en América Central, donde ustedes saben que el calor es algo que en época de lluvias es algo que realmente nos puede agobiar. ¿Qué más podemos hablar sobre la importancia de los espacios verdes? Nosotros debemos pensar que, así como las ciudades grandes, la parte legislativa cuida de los espacios verdes, haciendo que las ciudades crezcan de manera condensada, cuidando siempre el espacio de la parte periurbana y de la zona rural. ¿Por qué razón? Porque eso a nosotros nos permite también asegurar la alimentación de una población. Vuelvo a insistir, no es solamente cuidar de nosotros, no es solamente cuidar de nuestros hijos, es que además estamos en este momento generando bienestar, asegurando
que las nuevas generaciones puedan tener también una ciudad verde, una ciudad sostenible, espacios donde generan salud, no solamente física, sino también mental. Yo quiero indicarles a ustedes, ciudadanos, a la gente que nos escucha, que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad muy, muy grande con nuestro territorio, con el cambio climático. A veces suena lejos lo del cambio climático, pero no es verdad. Lo tenemos muy, muy cerca. Tal es así que ustedes ven todos los cambios que vivimos cada año, con las lluvias, con las inundaciones, con el calor, ¿verdad? Con las sequías, con los deslizamientos. Y esto es importante. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Primero, como ciudadanos responsables, siempre generar espacios verdes en nuestros hogares. Sembrar un árbol, ¿verdad? Tener una maceta con una planta. Antes todas las casas tenían en sus ventanas, en sus balcones, los geranios. Tenemos ahora la posibilidad de poner una palma en una maceta dentro de casa. Eso genera bienestar. Eso también genera un cambio en la temperatura dentro de la casa y fuera de la casa. Los árboles dan sombra y permiten que el agua no se evapore. Los árboles evitan que los niños y todas las personas que circulan por las calles no sean afectados por los rayos ultravioleta. Entonces, miren ustedes lo importante y la responsabilidad que tenemos todos al poder cuidar los espacios verdes, pero también generarlos en nuestro hogar. Tener, por ejemplo, los huertos familiares. Ustedes antes, y yo recuerdo mi abuela, y seguramente muchos de ustedes lo recordarán, las famosas eras con todas las plantas medicinales, el cilantro, la cebolla verde, etcétera, etcétera. Eso también es salud, eso también es cuidar nuestro planeta, eso también es tener vitalidad. Yo quiero, para terminar el programa, ahora es un programa muy corto, pero es sobre todo recordarles a ustedes razones poderosas por las cuales nosotros debemos cuidar los espacios verdes, debemos generar espacios verdes y pensar que si hay ciudades que tienen más de 200 parques, que si hay ciudades que tienen entre 14 parques y bosques dentro de la ciudad, eso significa que es bueno. Y eso nosotros podemos también replicarlo. Es verdad que tenemos 2 parques grandes, claro que sí, pero definitivamente nos hace falta muchos más espacios verdes, porque justamente pensando en esos metros cuadrados por habitante, nosotros no llegamos ni a 4 y necesitamos realmente llegar a los 9 metros cuadrados que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y entonces recordemos una vez más que en el Cantón Portoviejo anualmente nacen alrededor de 7.000 niños. Esos 7.000 niños significa que son ciudadanos que también van a requerir de estos parques, de estos espacios, de servicios básicos, de educación, de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos responsables debemos pensar que los espacios verdes generan salud, no solamente física, sino mental. Por lo tanto, se reducen las enfermedades de diabetes, de hipertensión, de depresión, ¿verdad? Ansiedad. También nosotros nos estamos cuidando del cáncer de piel porque nos estamos protegiendo de los rayos ultravioletas. También estamos generando salud porque si tenemos árboles en la ciudad podemos caminar y al caminar nosotros también estamos generando una buena salud cardiovascular y también podemos tonificar nuestros miembros inferiores y también reducimos esa generación de gases de efecto invernadero al no utilizar vehículos, porque realmente podemos o caminar o podemos utilizar la bicicleta. Es importante que ustedes entiendan que los espacios verdes limpian el aire, no solamente dan sombra, limpian el aire, evitan las inundaciones, porque donde hay árboles y césped
El agua cuando llueve se absorbe. Refrescan las calles y las ciudades. Conservan la energía, ahorran el agua, ayudan a prevenir la contaminación del agua. Tenemos también que ayudan a prevenir la erosión del terreno. Por eso es importante que los ciudadanos entiendan que cuando el gobierno local habla de ordenamiento territorial y de no construir en zonas que son de alto riesgo como las colinas, tiene una razón. Y es que cuando usted construye, deforesta. Y cuando usted retira los árboles, vuelve esa zona mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque este tipo de problemas puede generar deslaves. Entonces, estamos atentando contra la vida de nuestras familias y estamos también atentando contra el territorio y contra ese ambiente que nos permite tener salud. Nos puede permitir también generar economía. Si nosotros cuidamos la zona rural, entonces el campesino siembra. El campesino puede sacar su mercadería, sus alimentos a vender. Y tenemos nosotros alimentación y el campesino también genera una economía que le permite mejorar su calidad de vida. Es importante para todos los portovejenses recordar que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad social, que significa cuidar nuestro territorio, cuidarnos nosotros como personas, ¿sí? Generar espacios saludables, generar conductas saludables, ser el protagonista para mejorar la calidad de vida, no solamente nuestra, sino también de nuestros niños, y generar un territorio para las futuras generaciones que les permitan tener también una calidad de vida, una buena salud, que puedan tener una mejor economía, que ellos puedan disfrutar de estos espacios que solamente nos brindan armonía. En Japón, y para terminar esto, quiero decirles que en Japón existe un programa que llama Baño de Bosque. Ellos tienen espacios verdes en donde las personas van a caminar, porque ellos conocen de todos los beneficios del espacio verde en la salud física y mental de las personas. Así que, ciudadanos de Portoviejo, en esta noche recordarles una vez más que la construcción de una ciudad o de un cantón no es solamente de las autoridades, es también una responsabilidad nuestra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar un arbolito en nuestro patio, o vamos a poner macetas de plantas dentro del hogar, o vamos a poner probablemente en el corredor, en las ventanas, los geranios o las plantas que nos permitan realmente reducir la temperatura en nuestros hogares, reducir el uso de acondicionadores de aire, ¿verdad? Pero sobre todo pensar que los espacios verdes son salud. Una ciudad verde es una ciudad saludable. Así que, ciudadanos, en este momento esta responsabilidad de ciudad verde, ciudad saludable, no solamente es de las autoridades y de los gobiernos, sino también nuestra como ciudadanos. Muy buenas noches por compartir este espacio que nos permite aprender, que nos permite recordar, pero sobre todo que nos permite recordar que somos protagonistas de los cambios que se generan en este Portoviejo, porque todos queremos un Portoviejo saludable. Muy buenas noches. Listo.